Hola, soy Claudia Jaimes, estudiante del doctorado en Gestión para la Creación Intelectual de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El trabajo que a continuación les presento se intitula Formación Universitaria de los Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas Venezolana en el marco de los estudios abiertos con base en Educare, caso venezolano. Este trabajo se circunscribe dentro de la línea de investigación, complejidad y desarrollo sociointelectual. Para iniciar, quisiera decir que este trabajo de investigación da cuenta del esfuerzo de muchísimas personas que hicieron posible la creación, la gestación de la primera experiencia en Venezuela de la formación universitaria de los intérpretes y traductores de lengua de señas en el país. Quisiera agradecer especialmente a la licenciada Lucía Pestana, exfuncionaria del Ministerio de Educación Universitaria, tal y como se denominaba antes, y a la profesora Miriam Anzola, por ser promotora de los estudios abiertos aquí en Venezuela. Muchísimas gracias a ambas por, de alguna manera, inspirar, gestar y viabilizar estos estudios. Muchísimas gracias. El objetivo general es crear una estructura generalizable curricular para la primera formación de pregrado de los intérpretes y traductores de lengua de señas venezolana desde los estudios abiertos con base en la concepción filosófica de educación Educare. En cuanto a los objetivos específicos, se plantea, primero, conocer las características de los estudiantes. Segundo, diseñar la primera versión de estructura generalizable curricular flexible que responda a las realidades locales y temporales. Tercero, aplicar la metodología de investigación-acción con base en Educare. Hasta el año 2015 no existía en Venezuela la especialidad. Diversas circunstancias llevaron al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria a crear la Comisión para la Creación del cargo de intérprete de lengua de señas en Venezuela, en el sector universitario. Pero en ese momento nos dimos cuenta que la mayoría de los intérpretes que estaban en ejercicio, además de ser empíricos, no poseían estudios universitarios. La profesora Miriam Anzola propone a la mesa técnica la formación de este grupo humano a través de los estudios abiertos. Y es así como desde el año 2011 iniciamos este recorrido. Desde el punto de vista teórico, el estudio se basa en la concepción socioantropológica de la sordera, los estudios abiertos, los estudios lingüísticos en lengua de señas venezolana y la interpretación y traducción en lengua de señas venezolana. Por último, en la concepción filosófica Educare Sri Sathya Sai. Metodológicamente se trata de un estudio cualitativo de tipo proyecto factible, ejecutado por medio de la investigación-acción. Posee una orientación sistémica, fenomenológica y etnográfica. La unidad de investigación fue la comunidad de aprendizaje en pleno en la licenciatura de Pedagogía Alternativa, subárea Interpretación y Traducción en Lengua de Señas Venezolana. Los sujetos de estudio se constituyeron en dos grupos. El primer grupo, los tutores regionales de las comunidades de aprendizaje, puesto que el alcance de la formación fue a nivel nacional. Y por otra parte, mi propia comunidad de aprendizaje, denominada Los Chaguaramos en la ciudad de Caracas. El estudio se realizó durante los años 2011 al 2020. El procedimiento empleado fue el propio de la investigación-acción, el cual es elaboración, experimentación, evaluación y redefinición. Luis, el padre de la investigación-acción, compara esta investigación y acción con la que ejecuta un capitán de un barco.
en el que, observando la dirección del mismo en movimiento, él cruza el timón, evalúa la situación, contrasta resultados y vuelve a mover el timón, estableciendo la ruta. Las actividades diseñadas tuvieron como base la concepción filosófica de Educare, el cual, según Satya Sai, entiende los valores humanos como inherentes al ser humano, emanando desde adentro como amor puro y verdad inmutable, y que no pueden ser enseñados, pero sí promovidos. Fomenta la capacidad del discernimiento entre lo bueno y lo malo. Se comprende la relación entre pensamiento, palabra y acción. Se reflexiona sobre el mundo físico como una extensión del mundo espiritual. Procura el equilibrio entre los 5 valores humanos, los 5 sentidos y los 5 elementos, desde el desarrollo de la conciencia y la práctica fortaleciendo así el carácter. Para la promoción de la concepción filosófica se empleó el método indirecto del programa Satya Sai Educación en Valores Humanos. Entre las conclusiones destacan: fue factible aplicar la metodología de investigación-acción, en la que privó una permanente autocrítica y relación de sinergia entre las partes. Hay elementos que pueden ser mejorables como todo en la vida. Se creó una propuesta generalizable, flexible, que respondió a una realidad local y temporal particular. En ningún caso se considera un diseño curricular rígido. Por tanto, la propuesta no deberá nunca ser un diseño inflexible ni acrítico. Más allá de la formación académica, la experiencia presencial de compartir 5 encuentros nacionales de construcción de saberes se gestó como un espacio para reflexionar sobre lo siguiente. Por una parte, un intérprete de lengua de señas venezolana no es solo aquel que seña con apropiadas equivalencias existentes entre una lengua y la otra. Hay otras dimensiones como la ética, competencia comunicativa, autoevaluación, trabajo en equipo, capacidad teórica de dominio sobre el tema en el área de la discapacidad y de la cultura sorda, vínculos con los sordos, entre otros. Por la otra, existe un componente axiológico que destaca sobremanera y luego de profundas reflexiones pensamos que se trata del amor, representado en la lengua de señas venezolana en su dimensión sociolingüística espiritual.